Los conflictos y uno termina haciendo lo que los demás quieren que hagamos y no lo que queremos hacer. Contarles que, bueno, Zulma tiene 25 años, hoy por hoy está estudiando licenciatura en audiovisual y estás en cuarto año, terminando, estudiando mucho y demostrando todo lo capaz que es, y por sobre todas las cosas me parece que lo más lindo es que Zulma está haciendo lo que tenía ganas de hacer desde siempre. Por ahí dice en uno de los capítulos del libro, escribir, escribir y escribir. Pero bueno, a veces esto de elegir carreras y profesiones que no son de las comunes, de ser abogado, de ser médico, ¿no? Carreras que, ¿cómo vas a vivir de eso? Que generan muchas dudas, muchos cuestionamientos, obviamente que a veces en la familia rebotan mal, y uno a veces, porque bueno, ¿cómo le voy a decir a mamá o a papá que no? Y debo ser esa joven educada, cumplidora, excelente alumna. Así se presentaba Zulma, altamente prolija, con buenas notas. A veces desde afuera decimos bien eso de la chica del liceo francés. Pero la cuestión es lo que se lleva por dentro. Y Zulma su vida interior no iba con lo que estaba haciendo. Y ahí es donde empieza esto del autocastigo, el lastimarse, el hacerse daño a sí misma, el no saber cómo poder expresar sus emociones que eran intolerables y no encontrar a quién decirle lo que le estaba sucediendo, porque ella misma no sabía muy bien qué le estaba sucediendo. La confusión plena de una adolescente que está cambiando, que se está desarrollando, en donde uno tiene como modelos ejemplares a su papá, a su mamá, y cuesta decirles, no estoy de acuerdo contigo o no voy a ir por el camino que tú pensaste para mí. Por ahí aparecía como que Zulma tenía que hacer economía, relaciones internacionales, pero ni ahí lo que le decía su corazoncito a Zulma. Y ella sintió que, bueno, que habían otros que estaban pensando por ella, y así hizo hasta sexto de liceo. Y así también Zulma viajó a los 19 años a Francia, becada, y por ahí tuvo una gran aventura de estar en otro país acompañada por algún duendecito que le hacía mucho daño, que aparecía en sus pensamientos, y que la llevaba a esto de encontrar, de alguna forma lograr que ese sufrimiento que ella tenía desde el punto de vista emocional, pasarlo y convertirlo en el dolor físico. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué una persona necesita escribir su propia vida y contar esta etapa de la vida que ha transitado y una etapa tan difícil? Y yo creo que, bueno, cuando lo hablábamos, nos conocimos por teléfono en principio, y fue una forma de canalizar, de poder compartir, y yo creo que lo más interesante de todo es poder mostrar y hablar de esas cosas que a veces no nos animamos a hablar y que suceden mucho. Tal vez para quienes estamos en el tema sabemos que ocurre más de lo que, obviamente que no nos gusta que esto suceda, pero es real que sucede. Las personas se autolesionan cuando no encuentran caminos más sanos para expresar lo que les está pasando. Y leer el libro de Zulma a mí me llevó a pensar en la adolescencia, en lo difícil que es a veces para un adolescente encontrar el bienestar, pensar en nuestra sociedad de consumismo, en esta cuestión de qué implica que te manden a un colegio o a otro, y cómo eso no te hace el ser persona, necesariamente. Porque también muchas veces por elegir los mejores colegios, uno ahí adentro se siente discriminado, se siente que no forma parte de ese mundo, y los papás con la mejor voluntad y pensando que como son colegios caros y se enseñan determinadas cosas, más idiomas y otras propuestas que capaz que otros colegios o lo público no lo tienen, van a estar mejor educados. Y a veces pasa y a veces no.
y también a veces coincide con que en las familias resulta difícil hablar de las experiencias personales y de las cosas que nos pasan, y muchas cosas se silencia y nos transformamos sin querer en cómplices de toda una trama conflictiva que vive la familia. Porque obviamente que por ahí había un papá, una mamá, una familia que de alguna forma sabía que algo no funcionaba bien. Pero a veces uno no se anima a preguntar, porque a veces nos enfrenta a nosotros mismos. No sería un conflicto solo de Zulma, sino que muchas veces puede ser un conflicto de la familia, puede ser un conflicto de la sociedad. Entonces leer tu libro dispara un montón de cosas muy interesantes para pensar, para reflexionar, en un mundo en el que se habla mucho del ser exitoso y qué implica ser exitoso, carreras que den dinero, ¿verdad? Calificarnos, capacitarnos para tener una mejor calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? ¿Hacia dónde vamos? Yo cuando te recibía y conversábamos antes de entrar, te veía como con tantas ganas, y a mí me pasó eso, cuando estaba leyendo, y yo te lo decía con mucha confianza y con mucho respeto, iba por la mitad del libro y yo decía, yo quiero terminarlo porque no doy más de tanto sufrimiento, porque esta gurisa es divina, debe ser, es muy valiosa, ¿y por qué necesita hacerse tanto daño? ¿Por qué no logra encontrarse? Y mi pregunta era, bueno, ¿dónde están los proyectos de Zulma? ¿Dónde están sus sueños? Y sacudirte y decirte que no te dejaras ganar por la mirada de los otros, y que capaz que en realidad no te estaban enjuiciando tanto ni juzgando tanto, sino que es ese yo que se está transformando y tu propia identidad que se estaba formando, que bueno, que te cuestionaba más de lo debido. Vivir muchos años de tu vida en la noche, como tú lo decís, en el reino de la hipocresía, ¿no? También de algún modo uno se siente identificado, porque muchas veces uno siente que transmite determinados mensajes y que trata de vivir su vida de una manera muy auténtica, en base a sus pensamientos y sin miedo a que te juzguen. Pero muchas veces sentís que te relacionás con mucha hipocresía, con gente que finge, con gente que parece que, pero en realidad no. Entonces también todos nos encontramos en algún punto de tu libro identificados y representados. Agradecerte como ciudadana por atreverte a escribir este libro, porque, insisto en lo que dije al principio, requiere de mucha valentía hablar de uno mismo, hablar de uno mismo y exponerlo, compartirlo, porque también ahí podés ser juzgada y cuestionada. Pero creo que hoy tenés la sabiduría sos muy joven, pero uno te siente como que has vivido muchísimo y que has aprendido mucho. Y lamentablemente es la realidad de muchos adolescentes y de muchos jóvenes, porque esto se mantiene oculto, en secreto. Esto del autolesionarse es un acto, es una conducta que se realiza a puertas cerradas y en donde no se invita a nadie, salvo a los fantasmas que uno mismo quiere invitar y hacer participar. Creo que para nosotros, para San José, y en este encuadre de la Feria del Libro, es muy grato recibirte, y es un aporte el que estás haciendo. Y sin lugar a dudas, en algún momento de nuestra carrera y de nuestro trabajo hoy, en los talleres que nosotros hacemos con los adolescentes, en algún momento lo vamos a utilizar, con tu permiso, porque creo que por algo lo hiciste. Y eso vale la pena, y por eso todo mi reconocimiento. Y bueno, la idea es que puedas expresar lo que tú quieras, como lo quieras presentar, y bueno, poder seguir conversando de 100 cicatrices. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Qué raro que se escucha la voz de uno en el micrófono. Bueno, yo ya lo que voy a hacer es, básicamente es como una especie de resumen pequeño, con pequeñas acotaciones, pequeños comentarios de algunas de las cosas que cuento en el libro, justamente tratando de buscar de repente puntos en común con la experiencia de otras personas. Y bueno, al hablar del libro estoy hablando también de mí misma. Así que, bueno, 100 cicatrices, como decíamos, es una autobiografía y va desde los 15 a los 21.
Y por lo tanto es el testimonio de distintas etapas. La etapa del liceo primero y después de la facultad. Es el testimonio también de distintos lugares, porque yo el liceo, bueno, como decíamos, ¿no? lo hice acá en Uruguay y después con una beca me fui a estudiar a Francia, donde estudié 2 años de una carrera, bueno, que no me gustaba y que no era exactamente lo que yo quería hacer. Y también hablar de este libro es hablar, bueno, del testimonio de dos distintas familias, por así decirlo, porque yo acá en Uruguay estaba, bueno, con mi familia, mi padre, mi madre, y cuando me fui a Francia conocí a la familia de mi padre, que de hecho es argelino, mi madre es uruguaya, pero mi padre es argelino. Entonces, ir allá también fue conocer la familia de él, estar en contacto con ese lado de mis orígenes también. Todo eso también hace parte del libro y de alguna forma todos estos elementos se combinan con el hilo conductor de la historia, que es, bueno, cómo fue que aprendí a procesar los miedos que yo tenía, las preocupaciones, las angustias, a través de la autolesión. Lastimarme para sentirme mejor, porque no encontraba otra manera de sentirme mejor. Y es también, bueno, cómo de esa manera aprendí a responder a ciertos contextos, que eran, bueno, la inseguridad, el miedo, las expectativas que sentía, la situación familiar, varias cosas. Por lo tanto, la historia empieza cuando yo tengo 15 años, y que fue lo que yo siento como el paroxismo del sentirme mal dentro de mi propia piel. Bueno, mi padre tenía sus expectativas de orientación profesional, que Rosana venía hoy diciendo, que yo no compartía exactamente y que me era muy difícil explicarle a él que yo no era esa persona, que yo no era lo que él esperaba o que yo sentía que él esperaba. Tenía también esa relación, bueno, muy conflictiva, pero al mismo tiempo no conflictiva con mi padre, porque como no decía nada, no había conflicto. Eso era lo peor en realidad. No se decían las cosas, no había peleas, no había discusiones, entonces todo se tragaba. Y también lo que yo sentía, sobre todo en esa época, era el tema de sentirme fuera del lugar y sobre todo fuera de la norma. Yo estaba en este liceo privado con una beca, por lo tanto ya desde el punto de vista, no me gustan los términos, pero socioeconómicamente, por así decirlo, estaba un poco distanciada de la mayor parte de mis compañeros. Pertenecía un poquito a un mundo distinto y me manejaba con otros códigos que de repente ellos no. También me sentía fuera del lugar en cuanto a lo que era mi cuerpo. Tenía una relación de amor, odio, pero sobre todo odio con mi cuerpo. Y porque bueno, fue a los 15 años que empecé a comparar mi cuerpo con el de mis compañeras y el de las mujeres de las publicidades y dije, opa, acá hay algo que no está bien. No soy atractiva, eso está mal. No soy flaca, no soy alta, no voy a ser feliz. ¿Qué pasa? A los 14, 15 años obviamente uno no tiene las herramientas para darse cuenta de que no es uno el que está mal, sino que son las publicidades o cierto discurso que está mal. Pero bueno, yo era muy joven para darme cuenta de que lo malo estaba del otro lado. Y por eso es que justamente empecé primero con, digamos, anorexia y bulimia, que no se desarrolló demasiado, pero mi primer acceso al auto-odio, al lastimarme, fue a través de eso, justamente por el peso que yo sentía que tenía el tema de mi cuerpo, de mi aspecto físico. Para mí en ese entonces era fácil imaginar que, bueno, si desaparecía la grasa iban a desaparecer también los problemas, porque cualquier publicidad, miren y van a ver, las mujeres delgadas son felices, o las mujeres felices son delgadas, no se sabe exactamente cuál de los dos es, pero en todo caso yo sabía que mi físico tenía una importancia sumamente fuerte en lo que iba a ser mi vida, o en todo caso yo así lo sentía, y no sabía qué hacer al respecto. Entonces, bueno, la solución fue esa, fue dejar de comer o comer mal o tratar de cambiarme de alguna manera para ser feliz. Yo lo único que quería era ser feliz, como de hecho todos queremos ser felices. Creo que no es casualidad justamente que haya descubierto la autodestrucción o el autoodio en esa edad, porque justamente es la primera vez a los 14, 15, 16 que uno se da cuenta que el cuerpo tiene un valor en el mercado que va a definir muchas cosas, que antes no era así porque éramos niños, el cuerpo físico en verdad no importaba, pero a partir de ese momento sí, va a definir cosas y te da la impresión de que uno no va a ser feliz o le va a costar mucho encontrar la felicidad en todo caso. Pero bueno, el tema con los desórdenes alimenticios en realidad no duró demasiado porque me volqué justamente a la autolesión, a lastimarme la piel para
canalizar el dolor, para sentirme mejor, para sentirme mejor, justamente. En realidad es la forma más simple de decirlo, porque era eso, no era una búsqueda de placer, no era una búsqueda de nada más. Era simplemente procesar un dolor y seguir viviendo. Lo que sucede es que la autolesión, que empieza en esos años, hacia los 15, 16, es a los 19 que en verdad toma toda su amplitud, justamente lo que decía Rosana hoy cuando me voy a Francia, y ahí sigo con el tema de seguir, bueno, una orientación que no era la que a mí en verdad me llenaba. Yo me metí en un instituto bastante, muy exigente, de élite. La máquina, exactamente, es así que lo llamo, porque sentía que era una máquina de hacer chorizos, básicamente, porque no, bueno, yo no quería estar ahí, y era un lugar muy exigente. Yo pasaba muchas horas ahí, exigían mucho a nivel de todos los trabajos que teníamos que hacer, y yo no podía, y sin embargo traté de mantenerlo durante 2 años, por ese miedo que yo tenía de no ser la persona perfecta que tenía que ser, la hija perfecta de mi padre que tenía que ser. Y yo en el libro en realidad uso bastante la imagen de la chica buena, porque es así que me sentía, una chica buena que no decía nada, perdón, que no se quejaba, que no apelaba, que no cambiaba, que simplemente hacía lo que se conformaba y hacía feliz al resto, no a mí misma, pero sí al resto. Y básicamente la autolesión lo que a mí me permitía era canalizar todas esas sensaciones, sentimientos, cosas complejas que no sabía ponerle palabras, no sabía explicar exactamente, porque como nunca había hablado, nunca había dicho las cosas, no sabía cómo explicar exactamente qué era lo que me pasaba y qué era lo que sentía. Y al lastimarme, yo lo que podía hacer era simplificar todo eso, bajarlo de toda esa nebulosa de sentimientos y de cosas complejas e imposibles de definir a algo totalmente tangible, que es una lastimadura, y que a mí me hacía sentir mejor justamente porque lo veía de forma simple y porque lo entendía, creía que lo entendía en todo caso. Era un proceso de simplificación, básicamente. También era algo que me permitía sentirme viva, porque, bueno, al estar estudiando 10 horas de clase, hay algo que no quiero, volver a casa, tener que seguir haciendo lo mismo, no animarme a decírselo a mi padre, que durante muchos años estuvo además con problemas de salud, entonces yo también me sentía como que tenía que hacer las cosas bien era como mucho peso, exactamente, era mucho peso. Entonces era también, sentirme un poco viva, sentirme que a pesar de que yo era un robot, una especie de cyborg que solamente hacía lo que le decían, cuando me cortaba sentía que estaba viva. El dolor es la prueba más fehaciente que estamos vivos, así que en realidad ahí es muy lógico, aunque yo en ese momento no lo entendía. Y finalmente lo que más me llenaba de eso era el sentimiento de control, la sensación de control. Yo no tomaba mis decisiones, no podía decidir qué era lo que quería estudiar, qué era lo que quería... No, estaba atrapada, o yo sentía que estaba atrapada, pero lastimarme sí me permitía controlar las cosas, porque era algo que yo decidía y era algo que yo hacía. Esa era la sensación de poder que necesitaba tener para sentirme humana, para sentirme que no me iba a volver loca. Y ahora, llegando al resultado del libro, a la parte positiva, que fue la escritura del libro. Después de que yo no aguanté más durante esos 2 años, me volví de Francia, y después de tanto tiempo de haber querido escribir y no animarme, como decías vos, escribir. Eso es lo que yo veía cuando tenía 16 años, era lo que quería hacer, pero que sabía que no satisfacía, y mi padre me decía, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esa carrera? No existe esa carrera, no existe estudiar, escribir, no se estudia como... Y volví de Francia y me puse a escribir, y ese fue el resultado. Fue un proceso de canalización y de catarsis, de contar todo eso, contar como se los estoy contando ahora, ponerle las palabras y las imágenes y las metáforas exactas para escribir qué era lo que yo sentía en ese momento. ¿Por qué no hablé? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué hice lo otro? Era casi hacer una terapia, una autoterapia, y era además, sobre todo, hacer el proceso inverso que yo había hecho durante tantos años. Si bien durante muchos años había, en vez de acudir a las palabras y a las expresiones para tratar de entender qué era lo que sentía, justamente lo había simplificado con algo burdo o ¿cómo se dice?, totalmente básico, que es
que es lastimarse, ahora era proceso inverso, es decir, bueno, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo describo y cuál es la correlación?